Hola, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de capacitación, de promoción, de nuestros contenidos académicos, técnicos, de factores humanos para la industria, esta industria que tanto queremos y que nos enamora cada vez más. A toda esta comunidad de Latinoamérica que ve nuestros espacios, nuestros programas, un cariñoso saludo hoy desde mi casa. Hace poco me invitaron a participar en un congreso sobre derecho aéreo. Lo promovió Orlando Fuentes desde Ecuador, bueno, con los grandes conocedores del derecho aeronáutico, licenciados, abogados. Me sorprendió en principio que me hubieran invitado a mí, ya que yo no soy abogado. Sin embargo, pues he participado, obviamente, a través de las consultorías, de las auditorías, de todos estos programas de implementación en el estudio y análisis de la norma y de los reglamentos dentro de las organizaciones. Así que participé con una ponencia de 2 horas en el Congreso Internacional de Derecho Aeronáutico Latinoamericano y quise compartirlo con ustedes con mucho cariño, ya que es importante, más allá de lo técnico, más allá del factor humano, la psicología aeronáutica, conocer también otros aspectos que son fundamentales en el comportamiento de quienes estamos en la industria aeronáutica y obviamente de cómo afectamos al sistema aeronáutico precisamente con una de las defensas más importantes de la seguridad operacional. Espero que les guste el contenido, los dejo con la presentación, está acompañada de ayudas académicas para que sea más fácil y para que les quede una memoria que ustedes puedan leer y compartir a futuro con sus alumnos o con sus organizaciones o a nivel gerencial. Espero que les agrade y espero verlos pronto. Bienvenidos, hablaremos entonces sobre la eficacia de la norma en la promoción del cambio. Recordemos que el cambio es esencial para el crecimiento y el cambio es una característica fundamental de la cultura en la seguridad operacional. Cambiar es necesario en las organizaciones y en las personas que hacemos parte del sistema aeronáutico. La norma es una herramienta clave en el cambio. Hoy reflexionaremos sobre la norma aeronáutica, no en una norma particular o específica de un país, sino en la norma como concepto general que es producida, mantenida y alimentada por los estados, por las organizaciones internacionales y también por entidades privadas, particulares y diferentes asociaciones. Bienvenidos para que reflexionemos sobre la norma aeronáutica en el mundo de la aviación. Lo primero que debemos considerar es qué es la norma respecto al comportamiento de las personas. Y finalmente tendríamos que decir que la norma es una estrategia de promoción del comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones que a su vez terminan reflejándose en el comportamiento organizacional dentro de un sistema. Recordemos que el comportamiento es afectado culturalmente y esa cultura o multiculturalidad que ya conocemos de diferentes regiones, de diferentes organizaciones, de diferentes géneros, etcétera, afectan el desempeño del individuo. Unificar el desempeño, unificar la actitud, unificar el comportamiento, ha sido una tarea incansable desde el génesis de la aviación. La norma, de alguna manera, busca inducir comportamientos homogéneos, no iguales, no siempre serán iguales, pero sí busca inducir comportamientos homogéneos dentro de un estándar que garantice las buenas maneras o las buenas prácticas de los individuos. Si los individuos se desempeñan dentro de una organización bajo el amparo de las buenas prácticas o sistemas de gestión de calidad, indudablemente la cultura organizacional tendrá avances significativos en la gestión de sus actividades dentro de un sistema que se afecta fácilmente entre las organizaciones. Los objetivos comunes requieren comportamientos estandarizados y estandarizar implica crear estándares. Los estándares son producidos a través de la investigación, de la casuística, de la lectura del comportamiento de la industria y del sistema aeronáutico. Finalmente, entonces las recomendaciones surgen de la misma industria en el comportamiento y las buenas maneras de nuestro sistema. La norma debe actualizarse con base en esos estándares y debe ser vigente. Por eso es importante crear un proceso organizacional que busque la actualización y permanente revisión de la norma. Recordemos que el sistema aeronáutico avanza rápidamente, ya que es un sistema tecnológico que crece exponencialmente. Incluso tenemos miles, y podría decir cientos de miles de personas
produciendo sistemas y tecnologías nuevos. Así que la norma debe avanzar en ese mismo orden para poder estandarizar estos comportamientos ante el amparo de las tecnologías y la interrelación del factor humano con ellas, para poder garantizar quizás en el tiempo un comportamiento adecuado. Las organizaciones finalmente que adhieran la norma adhieren estándares y esos estándares garantizan unos riesgos mitigados o controlados en niveles aceptables. Incentivar la acción bajo la norma es necesario. La norma debe verse como estas sugerencias que nacieron desde un principio como recomendaciones, pero que terminan siendo normativas, ya que a la larga se necesitan acciones o consecuencias para que el ser humano actúe. Recordemos que somos seres humanos y nos movemos o nos comportamos de acuerdo a una promoción, y esta promoción incluye una cultura justa, que implica errores y violaciones, es decir, que contiene acciones punitivas o no, dependiendo de los resultados de mi actuar. Así que la norma quizás ha sido vista como solamente desde el lado punitivo, pero es importante considerar que la norma busca desde un principio el comportamiento estándar y un comportamiento de adherencia, cohesión a las buenas maneras. ¿De dónde se nutre la norma para salir al sistema aeronáutico? Pues es interesante considerar el actuar de las organizaciones, la evolución del mercado, las tecnologías, los factores humanos, ya que somos nosotros quienes generamos la norma. A veces confundimos a la autoridad como la generación de la norma, y no es así. La norma nace en la operación. La norma nace en la evaluación de las consecuencias de los accidentes, en la proyección de la actividad aérea, en la administración de nuestra propia actividad. La norma conscientemente la producimos quienes estamos al frente de la operación, la administración y la proyección del sistema aeronáutico. No es necesariamente la autoridad quien crea una norma. La autoridad acoge las recomendaciones que han nacido de varias fuentes. Entre ellas, ya lo mencioné, la accidentalidad, pero otra sería también la casuística de los eventos o la medición y el comportamiento de la actividad. Así que un piloto cuando vuela comete un error o se encuentra con situaciones que no había considerado y empieza a medirse esa situación de manera repetitiva, pues empieza a generar recomendaciones que finalmente derivan en una norma orientada al principio a factores humanos, pero también a la producción de partes, al control de tránsito y obviamente a las demás actividades de TCP, mantenimiento, despacho, etcétera, etcétera. La norma la producen las organizaciones en su actuar, en su comportamiento. La norma la produce el negocio. La norma la produce una región. La norma la produce la topografía, cuando obstruye ese objetivo de trasladar una aeronave de punto A a un punto B de manera segura. Genera recomendaciones que derivan en normativa. Y la normativa se hace esencial allí para poder garantizar estándares. Finalmente es esto. La norma es el acopio de cientos de recomendaciones que nacen de la operación, de la geografía, del ser humano, obviamente el estudio médico y tecnológico de nuestro comportamiento, y de allí nace el sustrato para crear estándares que finalmente se depositan en una norma. Recordemos que la OASI acopia en 19 anexos una gran cantidad de recomendaciones, procesos, procedimientos y, claro, lineamientos que derivan en normas aplicables para cada país. Hoy en día se habla mucho de la unificación de la norma a nivel regiones. El caso de Latinoamérica con las LAR o Latin American Rules. Sin embargo, a veces los operadores vemos de manera esquiva a la norma o la vemos como el enemigo del actuar, sin considerar
que somos nosotros mismos quienes generamos con nuestro comportamiento esa recomendación, esos lineamientos que terminan en una norma. Desde la seguridad operacional, la norma tiene un capítulo muy especial al ser considerado como una de las 3 defensas esenciales en la mitigación del riesgo. Recordemos que las defensas que mitigan el riesgo son tecnología, entrenamiento y reglamento. No obstante, en el capítulo de las defensas es importante determinar no solamente las que están, sino las que están deterioradas o las que no están. Y es allí en donde se hace importante, desde las gerencias de seguridad operacional y SMS, un apoyo a las organizaciones para evidenciar en la defensa normativa si esa normativa está deficiente, incompleta o inexistente. Ya que es más importante determinar esto, una norma que es ineficiente o incompleta o deteriorada se convierte en un peligro para la organización. Es por eso que el proceso que busca la actualización de los reglamentos y normativa con la cual operamos en las diferentes organizaciones debe ser vigente y revisar a todo nivel la actualización y la aplicabilidad y el alcance de la norma. Muchas organizaciones, y lo hablo de una manera muy espontánea, muy abierta, eh, quizás por la economía en el trabajo o a veces incluso financiera, procuran copiar normas de una organización a la otra. Este copiado de reglamentos y normas eh, se convierten en una norma que es peligrosa para cada organización. Me refiero a cuando una entidad o organización genera un manual de comportamiento como el Manual General de Operaciones o un manual de estándar de procedimientos de vuelo. Son íntimos de cada organización. Y en el evento en que una organización actúa bajo los lineamientos de una regla aeronáutica, llámese por la Autoridad Aeronáutica de un país o el lineamiento de una SLAR o la FAA, etcétera, debe considerar la aplicabilidad y el alcance de esa norma para su operación particular. Promoverla, motivarla, evaluarla, considerarla como una defensa que es sin lugar a duda una de las defensas que menos costos tiene y que mejores resultados obtiene cuando ha sido implementada como una promoción de buenas maneras y buenos comportamientos. Realmente, si nosotros organizamos una biblioteca de la normativa a nivel de una organización, estamos organizando las mejores defensas. En los ejercicios que he podido hacer en la cátedra que dictamos sobre seguridad operacional, sobre la gestión del riesgo, en estos ejercicios prácticos de mitigación e implementación de defensas, me ha sido curioso encontrar que para la mayoría de los asistentes, de los alumnos, de los participantes, han considerado en la evaluación del riesgo a la norma como una de las mejores defensas. Y es allí cuando yo puedo evidenciar en un auditorio o en un aula o en un ejercicio práctico la cara de sorpresa de mis alumnos o mis invitados a los diferentes foros cuando ellos mismos establecen que es importante tener un reglamento o una norma para moldear y orientar comportamientos. Y que finalmente ese comportamiento reglamentado mitiga la probabilidad de un evento y quizás la severidad en algunos de ellos. Por eso es importante considerar desde la seguridad operacional, la gerencia del SMS a nivel organizacional, un capítulo claro y puntual sobre la defensa normativa para el comportamiento de las personas. Y nada mejor que una persona, un individuo, que llega a una organización y se encuentra con unos lineamientos claros, con una orientación precisa sobre qué es un error, qué es una violación, cuál es la cultura justa bajo el amparo de las buenas maneras y las buenas prácticas de un sistema de gestión en calidad, en el cual ese individuo no tenga que debatir mucho ni meditar mucho para poder comportarse acorde al sistema aeronáutico. Todo esto redunda entonces en una organización que comparte espacios dentro de un sistema aeronáutico de calidad. Sin lugar a duda, muchos de los accidentes investigados han evidenciado
la falta de una normativa o un reglamento o un capítulo específico en la actualización de la norma. Los programas especiales de gestión del riesgo, por ejemplo, el vuelo controlado contra el terreno, si nosotros vemos la lista de chequeo o verificación que ha producido la Fuerza de Tarea de Flight Safety, para el CFIT, nos vamos a dar cuenta que los ítems que mejor mitigan el riesgo CFIT son todos aquellos procedimientos que están debidamente escritos dentro de un SOP para el comportamiento de las tripulaciones en vuelos que son cerca del terreno o en áreas que tienen una regularidad y que pueden generar una confianza en la operación. En pocas palabras, el tener escritos los procedimientos como un reglamento genera confianza, genera tranquilidad, mejora el rendimiento de las tripulaciones, mejora el comportamiento de las personas y adhiere a los estándares. Por eso decimos que una de las mejores cualidades del ser humano el día de hoy es la adherencia a la norma, a lo que está escrito. Siempre teniendo en cuenta que eso que está escrito como defensa debe estar vigente y cuidarnos de que no esté deteriorada o inexistente. La población del sistema aeronáutico percibe la norma desde diferentes puntos y es importante replantearnos el comportamiento teniendo en cuenta que somos seres humanos y que ese factor humano es de libre interpretación bajo lo que está escrito. Esa interpretación ha considerado y ha traído bastantes problemas a los resultados en la accidentalidad y al resultado de las actividades económicas de las organizaciones en la aviación. El usuario finalmente considera que la norma es algo estrictamente punitivo, es algo que lo acosa o lo persigue. Es así si entendemos que el ser humano por su naturaleza, por sus arraigos, viene con diferentes características que lo identifican y que está entrando a un sistema que está puntualmente definido, puntualmente alineado a las prácticas y a los estándares. Así pues, entonces un individuo que entra al sistema aeronáutico va a entrar a rebotar como un ping-pong si no conoce muy bien esas características culturales de la norma, del comportamiento, del lineamiento por el cual él va a tomar decisiones. Es imperativo que los centros de instrucción promuevan a la norma como parte de la cultura del sistema aeronáutico y que esa cultura sea promovida como finalmente la cultura que nos abriga a todos para poder tener objetivos comunes. Lo natural es que el usuario se sienta perseguido cuando no puede actuar desde su propia perspectiva, desde su propia cultura, desde sus propios arraigos, porque obviamente la norma lo promueve o lo dirige o lo orienta a un comportamiento diferente. Por eso hay cierta resistencia del individuo a la norma. El operador percibe la norma como básicamente restricciones al deber ser. Y es comprensible, porque el operador y el gerente de la empresa siempre querrá hacer más invirtiendo menos, querrá obtener mejores resultados con menos inversión. Eso implica tratar de volar más con los mismos equipos, quizás utilizar mucho más sus recursos, la tecnología, el ser humano, quizás ampliar su portafolio de servicios con equipos que son diseñados para una sola actividad. Y toda esta percepción del operador es natural y vuelve y pasa lo mismo que el individuo, solo que aquí ya es el criterio del gerente el que se encuentra con un ente que lo persigue aparentemente cuando no le permite actuar de manera libre y espontánea. Pero hay que entender que esos lineamientos no buscan otra cosa que el asegurar la eficacia y la eficiencia del negocio. Es decir, no todo está hecho para cualquier cosa. Es importante que la norma llegue a las organizaciones como la orientación adecuada para que la empresa pueda crecer financieramente. Cuando yo vendo la norma como concepto financiero y luego a través de la norma puedo proponer a las organizaciones una vía de negocio, las organizaciones van a ver la norma como un punto de apoyo para poder cumplir con sus expectativas. Luego tendríamos que ver al empleado que no ha sido bien conducido dentro de una cultura justa, donde se le ha identificado muy bien qué es una violación y qué es un error,
en donde él no puede contar todavía con un sistema voluntario de gestión de reportes o un sistema voluntario del cambio, sino que simplemente está siempre llevado dentro de las violaciones y sistemas obligatorios de cumplimiento. El empleado ve finalmente que la norma es una herramienta para calificarlo o descalificarlo, y debemos entender que no es así. El empleado que conoce la norma, conoce cómo crecer dentro de la organización. De hecho, está escrito en todos los reglamentos aeronáuticos, por lo menos latinoamericanos, incluso también la FAA, cómo crecer, cómo evolucionar dentro del sistema a nivel de empleado, como piloto, como TCP, como técnico, etcétera, en las diferentes modalidades del sistema. Pero sí quiero referirme a la autoridad aeronáutica. La autoridad aeronáutica también está compuesta por seres humanos y como seres humanos se afectan por las debilidades del factor humano. La autoridad aeronáutica, lo he mencionado, no necesariamente es quien construye o produce una norma. Lo que hace la autoridad aeronáutica es reglamentarla, tipificarla y darle el carácter de norma dentro de un país o dentro de un territorio. Pero cuando yo leo las normas aeronáuticas, casi todas han sido generadas dentro de la misma organización a nivel mundial. La autoridad debe dejarse de ver a sí misma como un ente policivo para empezar a ser un ente promocional de las buenas maneras. Y las buenas maneras empiezan en casa. Pero no por ello quiero cuestionar el comportamiento de la autoridad porque es natural, como podría decir que es natural que el usuario, el empleado, también pelee contra una norma simplemente porque es distinta a sus arraigos culturales. La autoridad aeronáutica está compuesta por personas exactamente iguales. Ahora, la autoridad aeronáutica debe entender que dentro del sistema aeronáutico no funciona como una pirámide en donde de ella surge toda la actividad aérea, porque no es así, es lo contrario, es la operación aérea, la actividad la que nutre a la autoridad para que tome decisiones de lineamientos y de promociones. Así pues, la autoridad debe acercarse a la operación de manera inteligente con la propuesta de orientar a la actividad aérea en todos los aspectos, en lo financiero, en lo operativo, en lo técnico y por supuesto en la seguridad operacional. Si la autoridad aeronáutica comprende y se comprende a sí misma como una entidad promotora de las buenas maneras y que su herramienta es la normativa, la cual él vigila, la cual administra, la cual controla, la cual actualiza, debe velar sin duda alguna en que esa herramienta, que es su herramienta, esté vigente, esté reparada, o por lo menos si es nueva, que sea muy bien promovida, y la vigilancia debe dejar de ser una vigilancia policiva para empezar a hacer una vigilancia de promoción. Claro, siempre habrá una cultura justa en todas las organizaciones, qué son errores, qué son violaciones y cómo se administran. La autoridad aeronáutica hace parte de una organización tal cual como cualquier otra y debe tener también, entonces, en sí misma una cultura justa, reflejada hoy en día en el SSP o el Safety State Program, que incluye también su propio sistema de reportes y su propio sistema de gestión. Esta diferencia en las percepciones es lo que a veces tiene al ambiente aeronáutico comportándose de tantas maneras diversas y distintas que no se comprenden entre sí. Y es importante, a través de estos foros, a través de estas propuestas, que se unifique la filosofía y el concepto, para que todos, comprendiendo, alimentando, produciendo, vigilando la norma, tengamos una defensa en común para crecer como sistema. Entonces, posterior a esto, tendríamos que decir que la autoridad aeronáutica, llámese DGAC, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, incluso la base a nivel internacional, cuando genera recomendaciones que derivan en norma, lo que debe buscar es incentivar las acciones. Las acciones de las personas que se derivan en las acciones y comportamientos organizacionales.
y que finalmente redundan en el comportamiento de la industria como una fuerza económica. Si vemos en el caso de Latinoamérica, la norma está tratando de unificarse, pero no debe unificarse solamente el escrito. El escrito no es suficiente. El escrito es la información que contiene una recomendación. La socialización en muchos foros no es necesaria a veces y no es suficiente en la gran mayoría de las veces. Podemos caminar por los países de Latinoamérica, podemos ver el comportamiento y pareciera que hubiera diferente aviación en cada país, básicamente porque no estamos incentivando el actuar de manera objetiva. Estamos incentivando contenidos teóricos, académicos, pero la vigilancia no se da en el comportamiento. Se da más bien en lo que en algunas veces hemos visto a una autoridad que trata de promover un comportamiento y las organizaciones mienten en su comportamiento justificando con textos, con respuestas teóricas, lo que no están haciendo en la práctica. Así entonces la responsabilidad desde la autoridad es vigilar el comportamiento más allá del conocimiento. El conocimiento no es suficiente. Los intereses de todas las personas, naturales o jurídicas en el sistema aeronáutico, pues están enmarcadas en un bien común. No solamente es una actividad industrial, debe considerarse como una defensa también. Entonces, estos objetivos sistémicos son tal cual como los objetivos financieros, operativos, etcétera, pues los objetivos en la norma deben ser trazados de igual manera, comunes y con beneficio para un sistema que finalmente es rentable y que es necesario a nivel global. No obstante, esas divergencias culturales, esas diferencias de región y esas diferencias en la interpretación de la norma han creado en el espacio-tiempo una deriva, una divergencia entre lo que se está escribiendo y lo que las organizaciones están cumpliendo. He podido evidenciar que a nivel Latinoamérica, por ejemplo, estamos permeando los comportamientos de la norma con un atraso de entre 30 y 40 años. Si tenemos en cuenta los centros de instrucción, la aviación general, la aviación corporativa, las no aerolíneas, evidenciamos que ese piloto que está por allá en un centro de instrucción, en un campo, no está comportándose ni actuando de acuerdo a la normativa que ha salido y que es vigente en la prevención, mitigación de eventos de seguridad, por ejemplo. Hablo casos específicos como programas de aproximaciones estabilizadas, como programas de vuelo controlado contra el terreno, como programas de manejo de redes y amenazas, aún no permea a casi el 90% de las organizaciones en Latinoamérica. Y son programas, recursos que ha generado el sistema de hace 20, 30 años, culturas que han evolucionado hace 100 años y que aún no llegan a la mayoría de los individuos. Esa deriva práctica existe porque desde el estudio de la casuística, la concepción de la norma, la creación de la norma, la tecnificación de la norma, la expedición de la norma, la promoción de la norma y luego el entrenamiento, ha tenido un tiempo y un espacio de entre 30 y 40 años, sabiendo además que la autoridad aeronáutica, como parte de las organizaciones, también tiene los mismos problemas de cualquier organización, que es permearse a sí misma de la nueva normativa, de las nuevas prácticas, de las nuevas concepciones. Y mientras que ese proceso sucede, que puede tomarse 5 años, pues el sistema aeronáutico está funcionando con una deriva de 10, 15, 20 años en conceptos, en recomendaciones, en comportamientos. Es importante tener la conciencia de esa deriva a nivel institucional, a nivel de las autoridades, para buscar con las actividades propias del sistema cómo reducir esa deriva en el tiempo y no permitir que se amplíe más esa diferencia entre el deber ser y el actuar de las organizaciones. Quienes trabajamos como consultores, quizás como facilitadores o expositores, y quienes viajamos y conocemos las intimidades de las organizaciones a nivel latinoamericano, nos damos cuenta que una cosa es lo que leemos hoy en día
a nivel de la base y otra cosa lo que está haciendo el taller de un aeródromo o un aeroclub por allá en una zona remota de cualquier lugar de Latinoamérica. Es importante que la autoridad acepte esa realidad en sus mediciones y que empecemos juntos a trabajar por la reducción de esa deriva en el tiempo y que cada vez más la adherencia a lo que hoy en día sugiere el sistema sea efectivo. De allí, pues, no puedo dejar de pasar el tema sin hablar entonces del principio de la integralidad como una herramienta clave en la implementación de la interpretación de la norma. Incluso la promoción de la norma debe ser contemplada y contenida dentro de las competencias no técnicas, ya que estamos hablando de comportamientos, estamos hablando no de conocimiento ni de habilidad, sino del componente actitudinal de las personas y las organizaciones, pues se hace necesario incluir a las habilidades actitudinales, a las competencias no técnicas, de manera articulada con las habilidades del conocimiento cognitivas y las habilidades técnicas dentro de los procesos de administración de la norma y promoción de la norma. Así pues, la integralidad buscando comportamientos comunes amparados en las buenas prácticas y los sistemas de gestión deberá contener un componente no técnico que nos oriente en cómo permear tanto al individuo como a la organización de manera adecuada. La norma en sí misma no cumple la función. Cumple la función cuando esa organización que despertó el interés en un lineamiento finalmente adhiere a través del lineamiento el cambio y el crecimiento. Allí tiene especial importancia la integralidad dentro del marco de la autoridad aeronáutica, digo de la autoridad quien promueve, pero también de quien va a asimilar la norma. Los centros de instrucción que hoy en día deben formar al personal dentro del marco del principio de la integralidad, pues son los llamados también a promover dentro de esa misma integralidad las normativas y las regulaciones de nuestro sistema. Finalmente, concluir entonces como recomendaciones finales, entender el reglamento como una defensa del sistema de gestión de seguridad operacional, entender a la autoridad como parte del sistema y no como un componente piramidal de control únicamente, sino que también hace parte de la promoción, socialización e interactuar, interpretando sus propias falencias y sus propias debilidades como todos los demás entes organizacionales del sistema aeronáutico. La promoción se basa en la medición y en la deriva que debe permear a todas las organizaciones, no solamente a las aerolíneas. Las buenas prácticas y los buenos resultados que han obtenido las aerolíneas en los últimos 20, 30 años en la mitigación del riesgo, en los accidentes por despegue, pues deben permear al otro 90% en la aviación, que no está desamparada, porque la norma general y la norma ha salido para todos, pero que sí está un poco atrasada en esa deriva de permeabilidad de la norma. Las competencias no técnicas son esenciales para el cambio. Las organizaciones no van a cambiar específicamente por una norma, sino por una buena promoción de la misma. Es más fácil, más rápido y más efectivo una promoción adecuada porque logra el cambio en menos tiempo. Invito finalmente entonces a que conozcamos a través del principio de la integralidad el cómo se implementan los cambios interactuando con las competencias no técnicas. Ya lo ha dicho muy bien el EBT o el Evidence Based Training en 8 competencias importantes no técnicas de cómo cambiar frente a situaciones no deseadas o los famosos Black Swan. Cuando nosotros vemos las organizaciones actuando, interactuando dentro del sistema aeronáutico, a veces entendemos que para ellos son situaciones inesperadas lo que ya ha sido evaluado y entendido simplemente porque los lineamientos y las normas no han llegado a ese comportamiento individual. La norma nació como una recomendación que hemos producido nosotros mismos, los operadores, quienes actuamos, nació para ser promovida, nació como una defensa, y créanme,
a través de mis estudios, a través de mis capacitaciones y a todos mis alumnos, que ya son más de 5.000 personas que han compartido conmigo estos contenidos en gestión de la seguridad operacional, en la implementación de la misma, entendemos que la norma es una de las mejores defensas, las más económicas y las más efectivas cuando ha sido bien adherida, promovida, siempre considerando que debe estar actualizada con la talla que le queda a la organización, con el alcance adecuado y con los objetivos que cubran al negocio, a la persona y a la seguridad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que esta reflexión sobre la norma aeronáutica haya llegado a ustedes con todo el cariño como uno más de los contenidos que proponemos y compartimos a nivel latinoamericano. Un abrazo y espero verlos pronto. Chao, chao. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.